Bendiciones en Cristo, nuevamente con ustedes. Soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad traemos la segunda parte de nuestro curso de soteriología y el día de hoy voy a hablar de la incapacidad total del hombre para buscar a Dios. La incapacidad total del hombre para buscar a Dios desde las páginas de la Biblia. Esta no es una teología que nosotros nos estamos inventando. Muchas personas no entienden la doctrina de la incapacidad total del hombre, también conocida como la depravación total del hombre. Voy a presentar 4 declaraciones y vamos a ver 2 que son incorrectas, 2 definiciones incorrectas y 2 que sí son correctas. Veamos. Voy a comenzar con la incorrecta primero. Cada persona decide ser tan mala como le sea posible. O sea, esta declaración está incorrecta porque el ser malo no es algo que el hombre decide por su propia cuenta, ¿ok? En segundo lugar, vamos a presentar una declaración que sí tiene que ver con lo que es la depravación total o la incapacidad del hombre. Cada componente del ser humano ha sido infectado con el pecado o por el pecado, ¿ok? Ya voy a explicar eso de una mejor manera. Esto sí es depravación. Cada componente del ser humano, no hay ni un componente que constituya al ser humano que no esté infectado con el pecado. Otra declaración que es falsa. Cada ser humano está saturado de pecado. ¿Está todo ser humano saturado de pecado? La respuesta es no, porque hay gente que hace cosas buenas, aman a sus padres, deciden hacer bienes, etcétera, etcétera. Cuarto, otra declaración que sí tiene que ver con la incapacidad humana. El pecado ha sido totalmente distribuido a través de cada componente de la naturaleza humana. Eso es lo que es incapacidad. Dicho de otra manera, ¿qué es la incapacidad humana? Bueno, su mismo nombre lo dice, incapacidad. No tiene la capacidad, no es capaz, no puede buscar a Dios, no puede venir a Cristo, no puede percibir las cosas espirituales, no puede absolutamente reaccionar hacia lo espiritual por sí solo. Y vamos a ver las razones, ¿ok? Vamos a ilustrar esto de una mejor manera. Supongamos que alguien guarda unas esponjas dentro de un envase con vinagre. ¿Qué pasa si yo saco una de esas esponjas y la exprimo? ¿Será que sigue oliendo a vinagre? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si yo recorto en pedacitos todo lo que constituye la esponja y la huelo? ¿Será que sigue oliendo a vinagre y sigue impregnada de vinagre? Por supuesto que sí. No importa cuánto yo intente separar, siempre va a haber olor a vinagre. Lo mismo sucede con este vaso que está aquí. Supongamos que esa cucharilla esté dejando caer unas gotitas de veneno. Aunque el agua se vea cristalina y es mucho más el agua en comparación al veneno que se ha colocado allí, una sola gotita de veneno sería suficiente para contaminar y arruinar toda el agua, y ninguno estaría dispuesto a beberse un vaso de agua sabiendo que tiene aunque sea una mínima gotita de veneno. Eso es exactamente lo que es el pecado y cómo nosotros hemos sido afectados. El pecado nos ha impregnado de tal manera que no hay manera de descomponernos y sacar una parte de nuestra composición y decir esta parte está buena o esta otra parte está buena, como el caso de la esponja. Aunque exprimamos la esponja seguirá oliendo a vinagre y seguirá impregnada de vinagre. Nosotros no estamos saturados de pecado, pero el pecado está distribuido por todos nuestros componentes. Ahora voy a presentarlo de otra manera para hacerlo más entendible. Veamos esta línea. Esta es una línea cartesiana, no sé cómo llaman a esta línea, ¿ok? Partamos del 0. El 0 es la posición neutral y aquí está Adán antes de la caída. Adán antes de la caída tenía voluntad para decidir pecar o no pecar, guardar el mandamiento de Dios o no guardarlo, caer hacia la izquierda donde están los negativos o caer hacia la derecha donde están los positivos, donde la izquierda, los negativos, es el pecado y lo positivo es la justicia y la santidad de Dios. ¿Qué pasó? Adán cayó y aquí encontramos al hombre caído. Todo ser humano, y ustedes pueden ver en esta línea, yo creo que es la mejor manera de ilustrarlo porque uno puede comparar al hombre sus niveles de pecado y uno puede ver que hay gente que es peor que otra desde el punto de vista humano. Sin embargo, igual sigue en la línea negativa, en el espacio, en el área negativa. Dios tiene que venir a donde está el hombre caído, que la Biblia llama a ese hombre caído muerto espiritualmente, porque eso fue lo que Dios le dijo a Adán, que el día que comiera de ese fruto moriría.
El hombre está caído, el hombre está muerto. Solo Dios tiene que venir, infundirle vida a ese hombre por medio del Espíritu Santo y regenerarlo. Y entonces es cuando el hombre regenerado que ha respondido a Dios en fe, entonces pasa a caer ahora a la línea de los positivos. Y por eso te puede encontrar cristianos que están tal vez en el nivel 1 y algunos que están, bueno, nadie ha llegado al nivel 10, donde el nivel 10 sería la glorificación. Pero vamos encaminado hacia la santidad, hacia ese nivel. Pero solamente el hombre regenerado, que Dios ha intervenido en su vida para que éste pueda responder, reaccionar y venir a Dios. Esta es otra manera de ver lo que es la caída del hombre, en qué condición está muerto, caído hacia la izquierda, y por eso te pueden ver diferentes niveles de comportamiento humano desde el punto de vista de la caída, el hombre caído. Y acá, del lado derecho, es el hombre regenerado después que Dios ha intervenido y ha hecho algo por esa persona para que este hombre pueda reaccionar en fe y luego este hombre sea regenerado, salvado y vaya en camino a través de la santidad hacia la glorificación. Una obra que es del Espíritu Santo. Vamos a ver algún texto bíblico. Bueno, el texto clave para esto es lo que Cristo dijo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten ustedes las palabras de Cristo. De hecho, en el griego vamos a analizar 3 palabras clave aquí, también en español por supuesto. Vean que en griego dice udis dinate. Entonces aquí ustedes pueden ver, ninguno puede. Esa palabra dinati o dunati, me gusta pronunciarlo con el griego moderno que es dinate. En el griego dinate significa poder, tener la capacidad, ser capaz. Entonces hay 3 palabras clave aquí. La primera es udis, significa nadie o ninguno en lo absoluto. Es un absoluto ninguno. Ninguno tiene la capacidad, ninguno es capaz, ninguno puede, de dunamis, de dinamis, ahí está, udis, dínate, ninguno puede, ninguno tiene el poder, ninguno tiene la capacidad, ninguno tiene la habilidad. ¿De qué? De venir a mí, dice Cristo, ethin pros me, de venir a mí. Y entonces dice, o patir, a menos que el Padre. Y luego tiene la palabra elkisi. Esta palabra elkisi es atraer, pero más que atraer, también significa arrastrar. Dios tiene que arrastrar. Y cuando uno arrastra algo, uno obliga a eso. Uno tiene que aplicar una fuerza. Y eso es lo que significa infundirle poder, infundirle una fuerza. ¿Para qué? Para poderlo traer a Cristo. Y eso lo hace ¿quién? El Padre. Es una obra de Dios. Eso es lo que dice el texto griego. Ninguno puede, ninguno tiene el poder, ninguno es capaz de venir a mí si el Padre no lo arrastra. Cuando el Padre lo arrastra a Cristo, entonces Cristo le da la promesa de resucitarlo en el día postrero. Esto es muy importante ver, que esto viene de las páginas de la Biblia. Y ustedes pueden rastrear en una concordancia la palabra dinati, que es la misma palabra dunamis o dinamis, y ustedes pueden darse cuenta que se refiere a ser incapaz, no poder hacer algo. ¿Por qué el hombre no puede venir a Cristo? Bueno, aquí tenemos un cuadro a la izquierda en esta área. Este es Adán en su estado original. El hombre tiene 3 componentes: entendimiento, voluntad y afectos. Por supuesto, también tiene el cuerpo. ¿Y por qué está en negrilla aquí entendimiento, voluntad y afectos? Porque el hombre original, Adán, tenía estos recursos, estos componentes: entendimiento para comprender, para entender a Dios; voluntad para buscar a Dios o decidir por lo bueno; y tenía afectos, tenía la habilidad de amar a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre cayó, entonces el hombre murió espiritualmente, entendiendo que entendimiento, voluntad y afectos es la parte espiritual del hombre, es lo que constituye al ser humano, la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana, la naturaleza espiritual del hombre, que está constituida por entendimiento, voluntad y afectos, murió porque Dios le prometió en Génesis que el hombre, el día que comiera, moriría. Vamos a ver la base bíblica. Esto es para que ustedes puedan entender cómo el cuerpo no prevalecía, sino el hombre espiritual. Pero cuando el hombre peca, el hombre espiritual muere y prevalece el cuerpo, el hombre carnal, el hombre natural. Veamos la base bíblica. Génesis 2:7 dice: el día que comas de él, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. El hombre murió, no quedó enfermo, murió espiritualmente. Y cuando digo que murió espiritualmente, que murió su entendimiento, su voluntad y sus emociones, sus afectos por Dios, por las cosas de Dios. Juan 3:19-20, ¿qué dice Cristo? Cristo dice que el que está en tiniebla no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no sean expuestas, no sean reveladas. Eso lo dice
Juan 3:19. Efesios 2:1-2 que dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados y Él les dio vida en Cristo o con Cristo, juntamente con Cristo, cuando nosotros estábamos en esa condición, en ese estado de muerte espiritual. Primera de Corintios 2:14 también nos dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Ustedes pueden leer estos versículos. Romanos 8:5, los que son de la carne, si el inconverso, piensan en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, nosotros nos ocupamos del espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es Romanos 8:5 hasta el 7. Olvidé colocar ahí que ahí estaba incluido el versículo 6 y 7. Esta es la base bíblica. El hombre está muerto, no puede venir a Dios, no quiere venir a Dios, no tiene la capacidad, su entendimiento está entenebrecido, su voluntad es solamente hacia el pecado, hacia su naturaleza caída, hacia el mal, y sus afectos, su amor por Dios está distorsionado o pervertido. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la intervención de Dios de acuerdo a su voluntad de propósitos que ya estudiamos en el primer video. Dios tiene voluntad de mandamientos y Dios tiene voluntad de propósito. La voluntad de propósito es que Él interviene y Dios escoge a quienes salvar. Y ustedes pueden ver esto a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dice Cristo, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. A quien quiere, Jesús escoge. Juan 5:21. En Juan 15:16, creo que no puse el texto aquí, dice: no me habéis elegido vosotros a mí, Jesús hablándole a sus discípulos, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Hechos 16:14 dice: Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara a Pablo, para que prestara atención a Pablo. Dios tuvo que intervenir en Lidia, una mujer que estaba por allá. Pablo fue a predicar en un río, estaba predicando y una mujer que estaba allí comenzó a escuchar a Pablo, pero no sin que Dios abriera su corazón e hiciera que ésta prestara atención a lo que Pablo estuviera diciendo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, eso es Mateo 11:25, dijo: te alabo. En el original tiene la idea de agradecer a Dios. Te doy gracias, Padre. Vean cómo Cristo está dándole gracias al Padre, Señor del cielo y de la tierra, es reconociendo la soberanía de Dios. Y dice que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Por eso que a veces la gente dice: yo no puedo entender cómo Dios haga esto y cómo Dios va a juzgar a esta generación. Bueno, es que el juicio de Dios cayó sobre esa gente a quien Cristo vino y sobre el hombre. La justicia de Dios y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos hombres que detienen la verdad. Romanos 1:21 en adelante. Él está dando gracias a Dios el Padre, Señor del cielo y de la tierra, el soberano. ¿Por qué? Porque Dios ha escondido las verdades de los sabios y de los entendidos. Esto es a los fariseos, a los publicanos y a aquellos que iban a rechazar al Mesías. Y dice: y las hayas revelado a los niños, es decir, a sus discípulos. Así, Padre, pues, que así agradó en tus ojos, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y dice: y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una cuestión de revelación. Dios tiene que intervenir en el hombre para revelarse a él y que éste pueda escoger a Dios. Y si no es verdad la incapacidad humana, entonces, ¿qué? Si no es verdad esta doctrina, Jesús estaba exagerando, usando una hipérbole, como se dice en Juan 6:44, al decir: nadie viene a mí. ¿Recuerdan la palabra que les dije? Nadie viene. Nadie puede venir a mí, nadie tiene la capacidad de venir. Udis dínate, nadie puede venir a mí. Si no es verdad la incapacidad humana de venir a Dios, entonces el hombre puede venir sin ayuda del Espíritu Santo, contrario a 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque han de ser percibidas o recibidas o aceptadas por el Espíritu de Dios. O sea, no necesitamos el trabajo del Espíritu de Dios para que las personas puedan responder al Evangelio y decidir por Dios. Deciden después que el Espíritu de Dios los ha regenerado, después que el Espíritu de Dios los hace ver. Si no es verdad la incapacidad humana, el hombre en verdad no está muerto en delitos y pecados, contradiciendo Efesios 2:1, que admite que Cristo tuvo que darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El hombre tendría una chispa de bondad, si no fuera verdad, en cualquiera de sus componentes, es decir, entendimiento, voluntad y emociones o afectos, para actuar neutralmente y responder contradiciendo Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Y ustedes pueden ver todos esos componentes de estos textos que yo les estoy dando. Romanos 3:10. No hay uno, ni siquiera uno, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, dice Pablo.
¿Cómo van a entender si su entendimiento murió, por lo menos para las cosas de Dios? No hay quien busque a Dios. Buscar, hay la voluntad. El hombre no tiene la fuerza, la voluntad, no puede buscar a Dios, no puede venir a Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Cómo lo va a hacer? No puede, porque está incapacitado, su voluntad fue afectada. Y no busca a Dios, no hace lo bueno. Y todos se apartaron, o se desviaron, o se descarriaron, o sea, como ustedes lo quieran plantear, porque el hombre huye de Dios, no tiene afecto por Dios. Y ahí ustedes pueden ver cómo estos tres componentes que constituyen al ser humano fueron impregnados y afectados por el pecado. Así que, mis hermanos, recuerden que si quieren estudiar teología, pueden visitar encontexto.net, ir a la sección de contacto, dejarme un mensaje diciéndome que usted quiere inscribirse en mi seminario online. Y espero que estén atentos a mi tercer video de este curso. El hombre no puede buscar a Dios. Le dejo a usted la conclusión y les recomiendo que vean otra vez el tema del libre albedrío que está relacionado con este tema. Bendiciones.